Ahora sí vamos a invitar a los últimos participantes del último panel de esta segunda jornada para ir cerrándola. Le damos la bienvenida y los invitamos al escenario a Federico Franco, expresidente de Paraguay, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Ambos van a ser moderados por Andy Rivas, consultor internacional, y este panel de cierre va a hablar de populismo en Latinoamérica. Perfecto, iniciamos entonces el último panel de esta noche. Muchas gracias. ¿Qué le pasa? Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Andy. Ante todo, una felicitación a la Fundación Federalismo y Libertad por organizar este excelente panel. Sobre todo a la Fundación Friedrich Naumann, con su presencia del representante Lars Andre Richter. Y sobre todo también al Instituto Republicano Internacional, que está ofreciendo también la cooperación para realizar este evento. Y una felicitación, presidente Lacalle, por la presencia, presidente Uribe y presidente Franco, invitados de honor de este evento. Somos el último panel de la noche, estamos todos cansados, pero como decía un gran consultor político, Napolitan, la parte final del discurso es lo más importante, así que esta noche me honra tratar de moderar a dos ejemplares presidentes y amigos de muchos años, de muchos foros, el presidente Federico Franco y el presidente Álvaro Uribe. Esta noche la idea es poder tener un breve diálogo, un intercambio de opiniones y al final vamos a poder recibir preguntas de ustedes, los participantes, que me va a acercar nuestra amiga aquí a mi derecha. Así que, bienvenidos presidentes. Queríamos iniciar este pequeño debate, este pequeño intercambio de opiniones con una gran pregunta que es: ¿cómo ustedes, habiendo sido presidentes y teniendo la máxima magistratura del país, pudieron enfrentar esa lucha contra el populismo y aquellos que tratan de socavar la democracia? Presidente Uribe, por favor. Bueno, primero me siento muy honrado de participar en este evento de tan alto nivel académico. Se me olvidó lo que quería decirles, porque estaba totalmente concentrado en las magníficas intervenciones que hemos escuchado. Quiero felicitar a la Fundación, es un ejemplo de jóvenes consagrados a sacar esto adelante, un ejemplo por la calidad, la organización. Y me complace mucho compartir con el presidente Federico, con el presidente Lacalle. ¿Qué le digo? Yo procuré tener en Colombia un objetivo, que era construir confianza en el país. Hoy alguien me hizo recordar que cuando yo iba a las universidades colombianas muy joven, preguntaba: ¿quiénes de ustedes se quieren ir del país? Y todos alzaban la mano. Y le dije: ¿quiénes sin tiquete de regreso? El 80%. En aquel 2001, 2002 ya Colombia tenía una diáspora de 4 millones de personas. Y me sorprendía muchísimo algo. Era el país que había tenido, de acuerdo con los bancos internacionales, el mejor desempeño económico en el siglo anterior. Nada de default, nada de hiperinflación, nada de sobreendeudamiento. Y había tenido la más larga democracia. Los mexicanos tuvieron 12 años de interrupción democrática, Colombia apenas 4. Entonces dije: bueno, aquí hay que construir confianza en Colombia. Y la pusimos en 3 pilares: la seguridad, la confianza, inversión y la política social. Hay que llevarlas de la mano. Entonces, ¿qué dijimos en seguridad? Que una política de seguridad no triunfa en Colombia, que eso es la reminiscencia de las dictaduras latinoamericanas de la seguridad nacional. Entonces propusimos una política de seguridad democrática,
para todos, con todas las libertades, con el respeto absoluto a las instituciones del Estado de Derecho. ¿Cómo van a afianzarse en el gobierno para hacer crecer la economía? Respuesta: tiene que tener un validador, tiene que ir de la mano de la política social. Frente a todo eso actuamos. ¿Qué digo yo? Yo no estoy de acuerdo con los gobiernos que magnifican sus logros. En países que tienen pobreza, dificultades, uno no puede estar magnificando logros. Tuvimos avances, yo los llamaba los pequeños huevitos, en seguridad, en política económica, en política social. Disminuimos mucho la pobreza, la violencia, se ganó confianza en el país. La seguridad la propusimos primero con el concepto que ya les dije, segundo con un alcance en lo físico, en lo jurídico y en lo político. Hoy que estaban discutiendo sobre cómo crear confianza en inversionistas frente a la volatilidad de las reglas de juego, nosotros logramos tramitar una ley que autorizaba al gobierno a firmar pactos de estabilidad con los inversionistas. Pactos a 20 años, pero no se firmaron sino 69 contratos, porque ya terminó el gobierno nuestro y esa ley la derogaron. Hoy sigo pensando, uno tiende mucho a pegarse, cuando uno ya está en mi edad, tiende mucho a pegarse a lo que hizo. Yo no quisiera estar tan apegado a lo que hice. Infortunadamente, ese tipo de leyes sirven. A mí me preguntaban los venezolanos, ¿cómo hacemos para recuperar confianza e inversión en Venezuela? Sobre todo ahora, 24 años de fracaso, y están llamando al sector privado. No creo que vayan a generar confianza. Dije, bueno, piensen en una ley de estabilidad, pero con una garantía del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Seguridad jurídica, seguridad política. No puede ser que mientras a las 6 de la mañana el gobierno Chávez en Venezuela estaba diciendo quién era el próximo expropiado, nosotros estábamos invitando que hubiera más inversión en Colombia. Esos discursos generan temor o confianza. Es lo que yo llamo la seguridad política. Y en ese tema de la seguridad veo muchas dificultades hoy, muchas limitaciones. En algunos países fuerzas armadas y justicia muy politizadas, el tema del narcotráfico, y viendo el tema solamente desde la perspectiva del Estado de Derecho, esos poderes creciendo, lo que hacen es crear estados alternativos criminales, y llega un momento que es imposible enfrentarlos. Yo creo que ese crecimiento en varios países del narcotráfico, empezando por Colombia, donde ha resurgido tanto desde 2013, puede ser el gran riesgo del Estado de Derecho, por lo que esos poderes representan. El tema social, si lo trajera hoy para no repetir, me inspiré mucho en el presidente Cardoso. Yo creo que América Latina le debe un gran homenaje a Cardoso por el manejo de la economía, la consolidación democrática y los temas sociales. Hoy, ¿qué haría? Acabamos de escuchar a la señora vicepresidenta del Senado hablar de que subsidiar más, o lo que llaman aquí como la bolsa social, el plan social, más le hizo una crítica que yo la comparto plenamente. Yo creo que hoy habría que hacer un gran énfasis en educación y recursos de emprendimiento. Uno ve los unicornios y los jóvenes en América Latina le dicen, no, yo no me puedo entrar 5 años a una universidad para aprender a manejar una plataforma, enséñenme ya. Y yo creo que todo lo que tenemos de la revolución tecnológica lo facilita. Pero eso sí, yo necesito, dicen los jóvenes, unos recursos de capital de riesgo, unos recursos de crédito que los pueda pagar. Eso lleva a pensar en que hay que ir haciendo un tránsito tan rápido como se pueda del tema de los subsidios de mantenimiento a los de emprendimiento.
y a los complementarios. Puede ser, usted tiene que ganar 1.000 al mes, pero para ayudarle a esta empresa, para que se consolide, esta empresa le va a pagar 600 y el Estado da un complemento de 400. Muchas cosas que hacer y por eso seguimos en la lucha. Muchísimas gracias, presidente, por esta explicación del fortalecimiento de las instituciones en el Estado de Derecho. Y en relación a esto que usted ha dicho, usted, presidente Franco, que ha sido intendente, ha sido gobernador, ha sido vicepresidente de la República y luego fue presidente de la República del Paraguay, ¿cómo interpretaría usted estos comentarios sobre el fortalecimiento de la democracia y esta lucha contra el populismo que atenta contra el Estado de Derecho? En primer lugar, mis primeras palabras sean de agradecimiento a la Fundación Federalismo y Libertad por la invitación, a todos los auspiciantes y saludo a todos, pero muy particularmente a un gran amigo, un Caraiguazú, amigo del Paraguay, el presidente Luis Alberto Lacalle, amigo en todo momento, probado. El presidente Uribe habló básicamente de la experiencia de Colombia y el presidente Uribe merece un reconocimiento especial por su gestión de gobierno. Fueron 8 años de gobierno absolutamente democrático, en donde cambió drásticamente la vida de Colombia. Mi país, el Paraguay, es un país chico. Nosotros tuvimos sí un paréntesis trágico en nuestra vida democrática, 35 años de dictadura, de oprobio, de asesinato, de muerte, de destrucción de la familia paraguaya. Pero no tenemos el problema del populismo expresado como lo hizo el presidente Uribe, que se da, por ejemplo. Yo creo que tenemos que hablar, yo soy médico de formación, entonces no hablo con tanto rodeo como tenemos en Venezuela, con lo que fue Hugo Chávez Frías y el actual pichón de dictador Nicolás Maduro. Ahí sí, evidentemente estamos en presencia de un populismo. Y el populismo surge, según la literatura, sea de izquierda o de derecha, como consecuencia de un disgusto, de una saturación, de una situación de rechazo de la ciudadanía. La ciudadanía está fastidiada, ya la democracia muchas veces no ha cumplido, o en términos de salud, o en términos de seguridad, o en términos de educación, y aparece una persona con lo que yo llamo la legitimidad de origen, expresada en la voluntad popular. La gente le vota a una persona, pero ojo, ese voto o legitimidad de origen no significa necesariamente un cheque en blanco. Esa legitimidad de origen significa que el pueblo le ha dado el voto de confianza para que haga lo que tiene que hacer para asegurar un Estado de Derecho, para que haga erradicación, para que exista erradicación de inversiones, para que la gente viva mejor, y no para que el presidente de la República quiera hacer lo que mejor le parezca o entregar cheque al 50-60% de su electorado para conseguir votos y ganar la próxima reelección. Las reglas de juego están fijadas en un principio. Yo a los 49 años quedé amputado de piernas y brazos porque no hay reelección en mi país, y no hay reelección y punto, no se discute. El presidente Uribe fue a 2 elecciones, jamás se le ocurrió ir a una tercera reelección, y el respeto al Estado de Derecho va entonces fundamentalmente en la medida de que un presidente, un mandatario, porque al final de cuentas es mandatario, cumple el mandato del pueblo, cumpla con la Constitución. Veo preocupado, Andy, audiencia, el populismo en la región, porque hay insatisfacción de la gente. La gente está disgustada, está desencantada, porque no se cumplen los compromisos electorales, porque se ha confundido el gobierno con una financiera en donde el presidente encuentra soluciones a sus problemas económicos. Se ha confundido el gobierno como una agencia de empleo en donde el gobierno tenía que emplear a la mayor cantidad de personas para asegurarse el rédito político. Y ahí está el riesgo. En los países donde no existen partidos políticos sólidos, por eso soy un defensor de los partidos políticos, he sido además presidente de mi partido, el Partido Liberal del Paraguay,
y como defensor de los partidos políticos, tanto y en cuanto existan partidos políticos fuertes, unidos, no habrá posibilidad del populismo. El populismo es un caldo de cultivo que encuentra las condiciones ideales para crecer y desarrollarse cuando las instituciones son débiles, cuando se crea una confrontación entre nosotros, los populistas, los buenos, y ellos, los intransigentes, los opositores, los malos. Cuando se enfrenta con esa institución, cuando no hay sistema de partido político, ahí están las condiciones del populismo, pero aclarando que el liderazgo del populismo, Andy, y termino con esto, es siempre superficial y es siempre pasajero, no perdura mucho, es como una suerte de chaparrón que le decimos allá en el Paraguay, donde llueve un rato y después se seca enseguida. Ojo, el populismo existe y está disfrazado, a veces de neoliberalismo, a veces de estatista y ya le dije, de izquierda y de derecha. Gracias, presidente, por estas palabras. No es fácil en esta vida estar al lado de dos personas con tanta experiencia pública y de trabajo en sus países, así que lo que me gustaría hacer es darle la oportunidad de que sigan expresando sus ideas y después pedirles si por favor pueden acercar preguntas para que le podamos hacer en parte de ustedes a los dos presidentes. Pero presidente Uribe, nosotros hace unos días con el presidente Franco veníamos conversando que nuestras democracias no solo necesitan fortalecimiento y consolidación, sino que necesitan seguir dando respuesta a la ciudadanía. Y muchas veces estos populismos atacan a la misma democracia, poniendo en duda que este sistema democrático sea el que le puede dar respuestas a los ciudadanos. Y aquí estamos en un panel de autoridades, de jóvenes líderes, de empresarios que tratan de fortalecer la democracia. ¿Cuál sería su mensaje, más allá de todo lo muy interesante que usted ha dicho, de a una nueva generación política o a una nueva generación empresaria, de qué deberíamos hacer en la región, no solo para fortalecer y consolidar esta democracia, sino para defenderla a aquellos que atentan contra nuestro sistema? Hemos sido muy críticos del socialismo siglo XXI y creo que soy la persona que más me correspondió combatirlos, porque me tocó coincidir con la presidenta Cristina, con el presidente Chávez, con Maduro, con el presidente Correa, con los Castro, con Daniel Ortega, etc. Pero tenemos que pensar nosotros en los errores de los demócratas. Voy a decir una cosa frente a un país que aprecio mucho, Chile. Yo creo que pudieron hacer ajustes. Pienso que la falta de ajustes dio oportunidad al estallido social, pero lo que acaba de pasar con el referendo mostró que las democracias tienen mucha sensatez, reclaman ajustes, pero se oponen a los desbarajustes. Alguna vez tuve, y no hace mucho, una discusión con un candidato que mirábamos con mucha simpatía en Chile. Le dijimos, es que ustedes no pueden simplemente oponerse y defender todo y el regreso al viejo orden, que hay que hacer ajustes en salud, ajustes en educación, ajustes en pensiones. Nos hemos demorado mucho y hemos negado la necesidad de ajustes. Y hay que dar, para que no haya el desbarajuste que acabe con las democracias, hay que hacer ajustes a tiempo. Por ejemplo, me dio mucho gusto hoy, hablando con jóvenes estudiantes de aquí, jovencitos, su preocupación por la necesidad de disminuir el tamaño del Estado. Cuando la mayoría de la juventud en nuestros países está muy orientada hoy por el estatismo, me sorprende gratamente, y eso augura buen futuro político para Argentina, ese cambio que vienen dando los jóvenes. Entonces viene el tamaño del Estado. Estos estados tan burocráticos son insostenibles y se oponen a que se hagan los ajustes sociales.
dar las respuestas. Yo disminuí mucho el Estado colombiano, lo disminuí ahora que María presentaba el número de embajadas de Cuba, etcétera. Nosotros cerramos ministerios, embajadas, entidades. Cuando fui gobernador en Antioquia pasamos de una nómina de 17.000 personas a una de 5.000. Entonces ahí aparece la crítica. Es que ustedes son neoliberales. Ustedes están contra el Estado. Hay que definir contra cuál Estado, contra el burocrático. Pero la disminución del Estado burocrático, del Estado simplemente paternalista, exige también unas compensaciones. Lo que nosotros hemos procurado hacer es pasar del Estado burocrático al social. Menos burocracia, menos paternalismo, más financiación de la pequeña empresa, más infraestructura. La narrativa hay que combatirla. Y hay que combatirla con narrativa y con hechos. Y también hay que enfrentar todo lo que es esa narrativa económica de odio de clases, con una economía fraterna. Pero si uno habla de economía fraterna y no lo ven avanzando en reducción de pobreza, no le creen. Entonces por eso hay que complementarlo, hay que llevar la teoría a la práctica para ir mostrando resultados. Y eso implica también, por ejemplo, mirar el tema laboral, que incluye el pensional, seguridad social y el tema de los impuestos. Unos países, yo tengo una preocupación desde aquí por la reforma tributaria que se está aprobando en Colombia. Puede darle al gobierno unos recursos iniciales muy altos, le permite inicialmente financiar proyectos, pero puede traer en el mediano plazo una desmotivación de inversión que haga insostenible en el largo plazo la política social. Hay que decir cosas muy claras, hay que decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Más impuestos o mejor remuneración? Pero una carga bien alta de impuestos con una carga remunerativa del trabajo bien alta son insostenibles. Yo creo que es mejor un peso en manos del empresario para invertir o del trabajador que un peso pagado en impuestos al Estado. Hay que dar esa batalla. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con los regímenes laborales tan faltos de dinamismo, tan inflexibles, tan rígidos. Es mejor tener menos rigidez laboral, pero mejor remuneración y financiar las iniciativas empresariales de los jóvenes. Yo creo que combatiendo el tamaño del Estado, dando confianza a inversión, reorientando bien la educación, la financiación de las empresas, de los jóvenes, yo creo que podemos ir dando unas respuestas con otro tema bien importante. Hoy hemos escuchado aquí unas intervenciones muy, muy interesantes, pero es que se nos viene otro problema. Ya se asoma la recesión. Todos países que acaban de salir de la pandemia, con alto endeudamiento, apenas recuperando las economías y ya asomándose el fantasma de la recesión. En mi concepto eso no tiene sino una solución. Los únicos que se defienden son los que tengan confianza. Y la confianza tiene que ser una confianza para invertir en el país, complementada con unas políticas sociales adecuadas que creen cohesión social, que es lo que finalmente le da sostenibilidad a la democracia. Gracias, presidente. Es un placer escucharlo y podemos continuar esta charla con una buena aguardiente después. No. Imagínese yo como soy de controversial, que yo tomara aguardiente. ¿Cómo he sido de combativo? ¿Usted se imagina que yo tomara aguardiente? Eso sería inmanejable. Pero bueno, presidente Federico Franco, usted proviene de mi país adoptivo, Paraguay, y un país que tiene una generación joven muy grande, una población con una edad muy baja.
¿Cuál sería ese mensaje que usted le podría transmitir esta noche aquí a los presentes, pero sobre todo a la prensa que mañana va a levantar estos mensajes de ustedes dos aquí presentes? ¿De cuál sería ese mensaje a una nueva generación, a una sociedad civil, a unos jóvenes de su país, Paraguay, que hoy miran a los gobiernos, miran a los políticos y no logran entender a veces muchas de las acciones que la clase dirigencial toma? ¿Cuál sería ese mensaje a la nueva generación? La gente joven en el Paraguay tiene muchas posibilidades. Paraguay, para los tucumanos, entre paréntesis, quiero rendir un homenaje justiciero a Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi, tucumano. Juan Bautista Alberdi, tucumano, en su momento se opuso al gobierno de la Argentina. Se enfrentó en una guerra contra la Triple Alianza, el gigante Brasil, Argentina y Uruguay, contra el pequeño Paraguay, porque Paraguay era un mal ejemplo. Paraguay era un país desarrollado, Paraguay era un país en progreso, Paraguay era un país que estaba creciendo sin necesitar tanto de Europa ni de Estados Unidos en su momento, y nos esquilmaron. Fue un genocidio, fue un intento de exterminio contra el Paraguay. Y un tucumano, Juan Bautista Alberdi, en su momento se opuso y explicó el por qué no estaba de acuerdo con la guerra. Primero, como principio de guerra, y segundo, porque aparentemente la guerra era contra una persona, en este caso el dictador del Paraguay, Francisco Solano López. Dicho eso, hoy Paraguay reconoce a Juan Bautista Alberdi. Hay una ciudad que lleva su nombre. En casi todas las ciudades del Paraguay hay una calle, un colegio, un centro educativo que lleva el nombre de Juan Bautista Alberdi. Y en la tierra de Juan Bautista Alberdi, vengo hoy, ustedes saben, yo soy de la oposición, no soy del partido de gobierno, pero los números de Paraguay son números extraordinarios, Andy. Somos el mayor país productor de energía hidroeléctrica limpia y renovable del planeta. Si se tuviera que jugar un mundial, así como el de fútbol en Qatar, a ver quién país tiene mayor cantidad de energía, Paraguay hubiera ganado como Argentina todos los mundiales y hubiera sido campeón del mundo, porque no hay en el planeta Tierra otro país que tenga tanta disponibilidad de energía como tenemos nosotros. El bono demográfico, 70% de la población tiene menos de 30 años de edad. Somos tercer país productor de aceite de soja, cuarto país productor de soja, primer país productor del mundo de azúcar orgánica, tercer país del planeta Tierra en tener la flota más grande del mundo para ríos de agua dulce, o sea, para agua dulce. Paraguay, además, representa en estos momentos una deuda externa bajísima. Su reserva internacional es alta. El PIB de nuestra deuda externa está hoy en el orden del 17-18% aproximadamente. Tuvimos, y me van a disculpar, pero tuvimos una gran ayuda de la Argentina. Hubieron gobiernos de la Argentina que nos ayudaron muchísimo para que Paraguay se posicione y hoy sea el segundo país a nivel internacional en posición de su carne. La carne paraguaya ganó una cotización extraordinaria, la soja también. Paraguay es un país que invita a la inversión, hay Estado de Derecho, hay estabilidad jurídica. Nuestra moneda, el guaraní, cumple 80 años el año que viene. Nunca ha cambiado de denominación, nunca tuvo inflación. Hay países vecinos, no me pregunten el nombre, que tuvieron 17 ceros, que cambiaron 4 veces su denominación, y el guaraní nunca ha cambiado. Solamente el dólar nos supera como moneda, y Colombia en ese momento ocupa, creo que el tercer lugar después del Paraguay, porque la moneda colombiana también es antigua, pero no tanto como el Paraguay. Nosotros le invitamos para invertir. Tenemos que entender de que si al Paraguay le va bien, a la Argentina le va a ir mejor, porque la Argentina siempre ha recibido compatriotas de mi país, o exiliados políticos, o exiliados económicos, y últimamente exiliados sanitarios.
Personas que no tienen la posibilidad de ser asistidos en medicina de alta complejidad cruzan la frontera y vienen hasta la Argentina. Luego, a la Argentina también le conviene que el Paraguay le vaya bien para poder evitar ese tipo, de alguna manera, diríamos, de migración desde el Paraguay por cuestiones sanitarias. Y creo, Andy, que las condiciones de la región en general de América Latina es buena. La mayoría de los economistas predicen que el año 2023 va a ser un año de recesión. El problema de la invasión rusa a Ucrania, el problema del COVID, el aislamiento en China, la poca demanda de petróleo, el inconveniente entre China y Taiwán, el invierno cáustico que le espera a los europeos como consecuencia de la no presencia del gas ruso, van a generar un ambiente diferente. Y América Latina en general tiene la brillante oportunidad de salir adelante. Por eso debemos cuidar y permitir que los jóvenes puedan involucrarse en la política. Es bueno involucrarse en la política. Mahatma Gandhi decía, y termino con esto, me gusta Cristo, pero muchos cristianos apestan. Yo, parafraseándole a Mahatma Karamchand Mahatma Gandhi, les digo hoy, a mí me encanta la política. Es probable que muchos políticos apestemos, pero hay presidentes, como el caso del presidente Uribe, como el caso del presidente Luis Alberto Lacalle, que son motivo de orgullo para demostrar que se puede seguir creyendo en la clase política y, en definitiva, fuera de la clase política no hay forma de gobierno. Tendríamos que volver o a las monarquías o a los gobiernos autoritarios, y yo por lo menos no estoy dispuesto a eso. Gracias, presidente. Yo siempre digo que Paraguay es un gran país que le falta mucho marketing. Entonces, hoy hemos tenido ¿Me deja hacerle un marketing? una buena oportunidad de marketing para Paraguay, porque muchas de estas bondades no son, exactamente, no son compartidas, no son presentadas en foros, y tener la oportunidad de escucharlo desde quien ha ocupado todos los cargos en la República sobre su país, es posible poder compartir y conocer un poco más de mi gran país adoptivo, como digo. Entonces, a partir de ahora yo quería pasar a dar la oportunidad para preguntas del público y saber si hay preguntas escritas o ustedes desean que pasemos un micrófono y se puedan hacer algunas consultas. Me deja hacer un tema de marketing. A mí me preocupa mucho en nuestra América Latina la incapacidad de consensos. Seguramente yo también he sido culpable, pero uno frente a la política tiene que ser como él frente a los hijos. Cuando a mí me dicen, ¿y por qué no hiciste aquello y hoy lo reclamas? Porque yo no puedo estar conforme con todo lo que pasó o no pasó en mi gobierno. Uno tiene el derecho y la obligación de buscar que la patria siempre mejore. Como cuando los hijos le dicen a uno, pero papá, ¿por qué estás en desacuerdo con esto de nosotros? Si no, tú lo hiciste, porque uno quiere que los hijos sean mejores. Esa falta de consensos es muy difícil. Yo veo un consenso de facto en Paraguay y es admirable cómo ayuda a construirlo el expresidente Franco, que está en la oposición. Si a mí me preguntaran qué nivel de confianza, poner primeros niveles de confianza hoy en América Latina, yo no dudaría en decir Paraguay. Yo creería que es el que menos nubarrones tiene. Ojalá lo conserven. Y el presidente Lacalle, a quien le aprendo mucho cada vez que le hago preguntas y lo escucho, habla mucho de tener en nuestras democracias un común denominador, que en alguna forma ha pasado en Uruguay. En la listica que hice yo ahora, con Chávez, Maduro, etcétera, no incluía a Uruguay. Y no fue porque se me olvidó, sino es profeso, porque han logrado girar
alrededor de un centro democrático equidistante, parecido a la Unión Europea, que yo creo que en la génesis de creación de la Unión Europea se buscó eso, que hubiera matices, pero siempre equidistantes del corazón de la democracia. Pienso que de facto y de pronto con más Paraguay y de pronto con más premeditación en el buen sentido Uruguay son buenos ejemplos en esa materia. Ojalá lo fuéramos logrando en todos nuestros países. Bueno, muchísimas gracias. Antes de pasar las preguntas al público, presidente Lacalle, yo quisiera pasarle un segundo el micrófono a usted para que tenga unas breves palabras y quisiera decir algo en su categoría de expresidente. Bueno, me parece que no corresponde porque hemos escuchado a dos presidentes decir cosas muy importantes y mañana me van a tener que aguantar. Así que esto es a cuenta. Yo quiero decir dos cosas muy importantes. He escuchado con enorme orgullo a Federico hablar bien de su país perteneciendo al partido de oposición. Yo conozco el Paraguay bastante bien. Fui la primera vez en 1956 y he seguido visitando. Y sé lo fiero que es el enfrentamiento entre liberales y colorados. Y nunca creí que iba a oír estas fantásticas palabras patrióticas en labios de Federico, hablando de su país en momentos en que lo gobierna el partido Petá o Colorado. Así que me ha refrescado el alma escucharlo. Y luego escuchar a don Álvaro es escuchar a un luchador, un patriota y un hombre que no descansa. Está como comenzando su vida política, recorriendo de nuevo y dando una lección de que en esta profesión generalmente se muere con las botas puestas. Y lo vamos a ver a don Álvaro participar esencialmente en la vida política de Colombia, que mucha falta hace. Hombre, gracias, presidente. Muchísimas gracias, presidente. Usted sabe que entre rioplatenses nos pasamos la pelota, por eso no quería dejar que tenga unas palabras también con sus colegas, es algo que valoramos mucho. Bueno, paso por favor el micrófono a quien quiera hacer la primera pregunta, así que por favor bienvenidos y por favor si pueden decir si quieren que respondan los dos presidentes o es una pregunta específica para alguno de ellos. Hola, bueno, ante todo quiero felicitarlos. Estamos en un foro, hablamos de populismo en Latinoamérica. Tucumán es un lugar que hace historia, pues aprovechemos la oportunidad para lanzar una iniciativa que combata estos foros que tanto daño le hacen a Latinoamérica. Y una iniciativa que puede ser el foro de Tucumán, donde tenga un plan diseñado precisamente a recuperar la democracia en todo el hemisferio. Y aprovecho que están ustedes aquí, próceres de la democracia, para que sean parte de esta declaración conjunta quizás, y nazca aquí quizás, o se consolide aquí esa idea de soñar por una América Latina libre de populismo. Esa es mi sugerencia para hacer historia hoy. Gracias. Sobre ese tema es bien importante porque a diferencia del Grupo de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, de este lado hace falta una narrativa colectiva y una narrativa integrada con los jóvenes, una narrativa de ajustes a partir de la solidez de los valores democráticos. A mí me parece que esa es una idea muy pertinente y hay que trabajarla. Yo endoso lo que dijo
el presidente, me parece importante que tengamos una posición. Yo también soy, como les dije ya, básicamente un defensor de la ideología. Nosotros, presidente Uribe, estando vivo, Hugo Chávez Frías, lo enfrentamos. Y Venezuela no ingresó al Mercosur a pesar de la insistencia. Aprovecharon el juicio político en el Paraguay y ellos sí, el grupo bolivariano, hicieron un golpe y le introdujeron a Venezuela por la ventana al Mercosur. Y ahí está la consecuencia. Ahí está la consecuencia. Por eso, soy liberal, leí mucho, busqué bastante, no encontré nada mejor que la doctrina liberal. Pragmático, pero liberal al fin, y suscribo y endoso la posibilidad de que tengamos también una suerte de idea en donde podamos reunirnos y confraternizar nuestra experiencia y aprender también de nuestros errores. Me parece perfecto. Muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta. Bien, disculpen mi voz. Bueno, mi nombre es María Lobo, hoy lo conocí, expresidente Álvaro Uribe. Le quiero hacer una pregunta con respecto a lo que usted vivió con respecto a la transformación del conflicto en Colombia y creyendo en lo que dice sobre los consensos y los aprendizajes que tuvo. ¿Por qué cree que usted no realizó un plebiscito de la paz y qué considera que fueron los errores que se pudo haber realizado en el gobierno de Santos con respecto a ese tema? Colombia había bajado la droga a 42.000 hectáreas. A partir de ese acuerdo empezó a subir y hoy tiene 240.000. Ese proceso desmovilizó 11.000 personas, pero los que están en armas y delinquiendo son muchos más. La impunidad absoluta no genera paz. España, que de pronto es el país de Occidente más generoso en esa materia, a ETA le exigió estar en la cárcel y no les ha permitido elegibilidad política sin haber pasado por la cárcel y sin haber cumplido los periodos adicionales de condena condicional, de libertad provisional. Los condenados en Irlanda del Norte por delitos atroces no los pudieron elegir. Colombia pasó por encima de todo eso. Hoy los señores de la FARC responsables de delitos atroces están en el Congreso. No han ido un día a la cárcel. Crearon una justicia ideológica que se llama JEP. Dicen que esa justicia les iba a imponer, sí. Confesaban los delitos, que es muy fácil, es confesar lo que debieron hacer en su actividad guerrillera. Les iba a imponer una restricción de movilidad y residencia. Ni eso. Y el mundo aplaudió ese proceso. El presidente que me sucedió, elegido por nosotros, yo me asustaba de oírlo tan fuerte contra Chávez. Decía, no, tampoco. No le tiren tan duro a Chávez, tampoco. No se les va la mano. A los 5 días de haber llegado, ya había declarado a Chávez el nuevo mejor amigo. Y todas las líneas rojas que propusieron en ese proyecto de paz las violaron, porque Cuba y Venezuela le impusieron al gobierno de Colombia entonces que para aceptar la negociación con la FARC había que aceptar tales y tales condiciones, que implicó cruzar todas las líneas rojas. Las encuestas y la opinión mundial estaban todos con aprobar ese plebiscito. Pero Churchill decía, cuando uno tiene convicciones democráticas, lo único que se pierde es lo que no se arriesga. Nosotros corrimos el riesgo con convicciones y ganamos con el no ese plebiscito. Esa noche, cuando ganó el no,
pudimos haber dicho que el presidente de la República cumpliera su palabra. Él había dicho, si pierdo el plebiscito, no hay acuerdo. Nosotros salimos a decir, nosotros no somos enemigos de la paz, que haya acuerdo, pero respeten este plebiscito, por lo menos hagan unas reformas. No las quisieron hacer. ¿Sabes con qué lo enmendaron? Un Congreso puede producir una reforma constitucional o puede producir una ley. Ni siquiera con eso, con una mera proposición, sin trámite legal y sin trámite constitucional. Le preguntaron a los congresistas si aprobaban el acuerdo y dijeron que sí. A mí me parece que en la tradición democrática de Colombia eso es una mancha, una mácula muy grande, porque desconocieron, burlaron totalmente la manifestación popular. Y el problema sigue, mira ese tamaño de narcotráfico. Hay regiones del país, y lo tengo que decir con tristeza, y el partido no es salir del gobierno. Hay regiones del país donde el Estado de Derecho ha sido desplazado por el Estado criminal alternativo, el narcotráfico. En las facultades de Derecho enseñan algo muy importante. ¿Quién decía hoy que es abogado como todos los argentinos? Tú, José. No, tú eres tan buen estudiante que te tuvieron que haber enseñado eso y mucho más. En la época de la invasión alemana a Francia, se preguntaba en las facultades de Derecho, ¿quién ejerce el poder en Francia? ¿El Estado francés o el alemán? Era en abstracto el Estado francés, de facto el Estado alemán. El poder allí lo tenía el Estado alemán. Eso pasa con las zonas de narcotráfico. Y en Colombia hoy tenemos zonas teóricamente del Estado colombiano con el poder eficaz del narcotráfico. Te agradezco mucho la pregunta, porque no es fácil para la comunidad internacional entender por qué nosotros, que hemos sufrido tanto la violencia, nos opusimos a ese acuerdo. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y en honor a este cierre, presidente Federico Franco, le pido unas líneas finales para luego pasarle la palabra al presidente Uribe y poder cerrar este espléndido panel. Terminar con lo que había iniciado, agradecer a la Fundación Libertad y Federalismo, agradecer a la gente de Tucumán, la gente linda, por lo de Juan Bautista Alberdi, agradecerle a ustedes y dejarle finalmente este mensaje. En la vida siempre uno dentro de la política tiene que hacer lo que se puede. Ese contrato que existe entre el origen, el compromiso de origen con las elecciones tiene que ser honrado. Y el presidente que no hace o que no cumple su mandato también tiene que, como corresponde, ser reemplazado en algunas condiciones, o por juicio político o por voto de censura, depende de cómo sea. Que este foro de la libertad sirva para que nuestro principio de libertad pueda ser enarbolado en toda América Latina y para que vayamos de alguna manera terminando con estas diferencias, estas grietas que le dicen los argentinos, este anacronismo que nosotros le llamamos, de querer pelearnos entre ricos y pobres, entre la producción y la no producción. Hagamos un círculo virtuoso como Napoleón. Buenos gobernantes eligen buenos docentes forman buenos ciudadanos y estos finalmente eligen mejores estadistas. Que sea ese nuestro círculo. José, ¿qué se me hizo? En concepto suyo, ¿cuál debe ser la principal característica del liderazgo? Dinos una. Por ahí está el micrófono. Pásale un micrófono. Compromiso. Bien. La tuya. Honestidad. Me da pena preguntarle al presidente de la calle.
Tú que me preguntaste sobre el proceso de paz de Colombia, ¿cuál crees que debe ser la principal característica del liderazgo? ¿Cuál? Formación. Sí, el compromiso que tú dices, Rosa Beth-Morskanter en el Tratado de Credibilidad dice, lo asocia a dedicación. El compromiso tuyo a transparencia, el estudio permanente a competencia. Se decía que se necesitaban los tres: energía, competencia y honestidad, porque si no van los tres de la mano no funcionan. Podemos tener un líder con mucha energía y honesto, pero si no tiene competencia, uno no sabe para dónde va ese barco. Puede ser muy competente, tener energía, pero deshonesto. Es un atentado contra la humanidad. Puede ser muy competente, honesto, pero sin energía. Se queda simplemente en el salón. Pero a todo eso, yo quisiera decirle a los jóvenes que la vida me ha hecho pensar que la principal condición del liderazgo es proponerse hacer las cosas difíciles con amor. Cuando uno se da la tarea de hacer lo difícil con amor, eso lo obliga a hacerlo con honestidad, con estudio, con compromiso y con todo lo demás que requiere el liderazgo. Muchas gracias, presidente Franco. A ti muchas gracias. A todos muchas gracias. En nombre de la Fundación Federalismo y Libertad, muy buenas noches. Gracias, presidente Franco. Gracias, presidente Uribe. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Les recordamos que mañana a partir de las 10 de la mañana están todos invitados acá en el mismo salón, en el Hotel Sheraton, para iniciar la tercera y última jornada de esta celebración. Los esperamos. Gracias.